Muy buenos días, amados hermanos, Casa del Pan, Iglesia de Jesucristo. En general, pues es para mí un gran placer, una gran bendición, pero siempre lo digo, un gran compromiso el venir y poder esta mañana pues asumir esta responsabilidad que hay en ser portadores, ¿verdad? De esa bendita palabra del mensaje de la palabra de Dios, que es lo único que va a tener el poder para penetrar en nuestros pensamientos, nuestras entrañas, hasta lo más profundo de nuestro ser y poder hacer justamente esa operación que con nuestra mente no se puede entender, pero que sí es a través de su Santo Espíritu. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Siempre para que el Señor respalde esta palabra, para que usted ahí en casa pueda recibir esa bendición y que haya presencia de Dios en nuestras casas y corazones principalmente. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por tu misericordia, por tu bondad, Señor Todopoderoso. Queremos, Señor, esta mañana poner nuestros pensamientos, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, rendirlo a ti, Señor Todopoderoso, para que a través de tu Santo Espíritu tú hagas, Padre Todopoderoso, esa operación, Señor, extraña, como dice tu palabra, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que haya un impacto, Señor Todopoderoso, ahí dentro de nosotros y que podamos recibir con agrado, con humildad, Señor, en mansedumbre tu palabra y que podamos ser tierra fértil, Señor, tierra fértil en la que la semilla, Señor, la buena semilla será esparcida y quedará fruto al 100 por 1, Señor, para que podamos seguir sembrando en el Espíritu, Señor, y que las obras de la carne, Señor, vayan muriendo más cada día y poder ser más espirituales, Señor Todopoderoso, y preparándonos así para ese día glorioso, Señor, en el cual te veremos tal como tú eres, porque seguramente, Padre, creemos a esa palabra, Señor, donde dices que así como tú ya iniciaste, Señor Todopoderoso, la obra en nosotros, tú la terminarás, tú la perfeccionarás y la terminarás en aquel día donde te veremos tal como tú eres, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada corazón, Señor Todopoderoso, y que podamos entender, Señor Todopoderoso, esa palabra que tú nos das esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor le bendiga, Señor, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, nuevamente los bendigo en el nombre de Jesús. Realmente, pues, quiero aprovechar el tiempo porque tenemos ahí algunas explicaciones que ahí me daba nuestro técnico, nuestro amado técnico que tanto nos le ha servido al Señor y también a nosotros, hermanos. Ahí, Cristian Junior, pues que Dios lo bendiga porque es de gran utilidad para todos nosotros, los viejitos que no mucho le atinamos a esto, pero ahí vamos aprendiendo. Pero fíjense, hermanos, de que quiero ir rápido, pues el Señor me ha dado un tema sobre el cual platicar hoy con usted, exponerlo a través de la palabra. Espero poder tener, le pido al Señor que me dé las palabras justas para poder trasladar este mensaje. Y es justamente esa palabra, ¿verdad? Que de hecho ni siquiera mencionarlo nos agrada. La palabra dolor. Yo le digo a usted le gusta tener algún dolor, ahí por mínimo que sea, incomoda. Hablemos desde una uña que se está empezando a encarnar por ahí, ¿verdad? Esa molestia que empieza a causar en el área del dedo. Una piedrita que ande ahí metida en el zapato y que usted siente la molestia, por mínima que sea, no la agrada, no nos agrada y sacamos el zapato y sacudimos. Es fácil, ¿verdad? Sacudir el zapato y salió la piedrita y el dolorcito, la molestia que empezaba a causar esa piedrita, pues viene y desaparece. Pues fíjense, hermano, de que para entender, primeramente no pretendo darles clases de ciencia porque no soy experto. Sin embargo, aprendí un poco en uno de los trabajos que el Señor me ha permitido tener a lo largo de esta carrera acá en la tierra, ¿verdad?
que fue en la visita médica. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la ciencia y la medicina, el dolor tiene una composición química donde participan diferentes sustancias, desde proteínas, enzimas, algunas como la prostaglandina, que se le llama, el ácido araquidónico, por ejemplo. Luego se forman lo que son la ciclooxigenasa, que le llaman COX-1, COX-2, la COX-2 o ciclooxigenasa 2, es donde se origina el dolor, es ahí donde participan a nivel celular. Le menciono todo esto pues porque todo se origina a nivel celular. Imagínense, en las pequeñas células es ahí donde están, por ejemplo, están cada sustancia de estas que le mencioné, la ciclooxigenasa, está a nivel celular y eso se complementa y al momento de un golpe, de una herida y entonces una contusión, por ejemplo, es la reacción natural del cuerpo para indicar pues de que algo está mal. A usted le duele, amaneció hoy, por ejemplo, se levantó y al levantarse, el dolor en la cintura, por ejemplo. Entonces, ese dolor, aunque no nos gusta, pero no, es un indicador de que algo está mal en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Y esto me hacía entender el Señor justamente hace como unas 3 semanas que empecé a estudiar este tema. Yo me levanté, hermanos, casi con el cuello paralizado y con la cintura, la espalda baja que llamamos, también paralizada. ¿Y qué hice? Bueno, mandar a comprar medicina, me apliqué una dosis, me calmó. Entonces, pero ese dolor, insisto, es un indicador de que algo anda mal y que algo hay que hacer. Amén. Entonces, ahora aplicándolo en lo espiritual, bueno, tal vez un poquito más, si en lo literal, hablemos del cuerpo, que le hablaba de una composición química, reacción que reacciona a estímulos como golpes, contusiones, heridas. Entonces, el dolor tiene una etimología o un origen en lo físico, ¿sí? Debe haber un entendimiento, así como la ciencia ya descubrió esas sustancias que yo le mencioné, por ejemplo, entonces también en lo espiritual hay una composición del dolor, hay una estructura del dolor. Pero créame que si usted cree que al yo mencionarle ciclooxigenasa, prostaglandinas, ácido araquidónico, COX-1, COX-2, AINES, que son los antiinflamatorios, analgésicos no esteroides, que son los que inhiben o van directamente sobre esta COX-2 y desaparecen el dolor. Si cree que eso es complicado, viera, hermano, qué complicado es comprender esa composición del dolor a nivel espiritual. Pero justamente es lo que el Señor quiere esta mañana, hermanos, y justamente yo le puse a este tema, conociendo el dolor para vencer. ¿Por qué? No hallaba yo cómo ponerle este tema, hermanos, pero luego, a través de la palabra, me llegó a entender, hermanos, de que si hay un dolor, por ejemplo, si hay un dolor en lo físico, yo le decía que yo empecé, estoy en una mi rutina ahí de hacer ejercicios, pero ese día que amanecí así, pasé como 3 días que no pude hacer nada por el dolor y por precaución también de cómo había estado, que interrumpió esa rutina que ya traía como de 10 días de hacer ejercicio. Entonces, si hay dolor en lo físico, definitivamente no puedo alcanzar ciertos propósitos o metas que, como por ejemplo, yo le decía, un plan de ejercicios, no lo voy a poder llevar a cabo con un dolor físico. Amén. Entonces, tiene que desaparecer el dolor para yo seguir con ese plan de ejercicios y al final de tanto, bueno, alcanzar esa cuestión de salud, de verme un poquito mejor, aunque a esta edad yo lo dudo, es más que todo por salud, hermano. Pero nos hace sentir bien, ¿verdad? Hablando del ejercicio.
físico directamente. Pero entonces en lo espiritual tenemos que conocer el dolor para llegar a ser más que vencedores. Amén. Entonces vamos a ir rápido a la palabra. Le quería dar esa previa para que entendamos justamente el por qué si hay una composición química que entender en lo literal el dolor, pues en lo espiritual también lo hay. Y vamos a ver un poquito. Fíjense de que yo en la Biblia, estudiando la palabra dolor como tal en español, en la Reina Valera, se menciona 68 veces la palabra dolor. Y encontré al menos, porque le digo al menos porque creo que hay más, pero al menos yo encontré 30 palabras en hebreo que tienen que ver con dolor, pero que son de diferente raíz de origen. Y justamente esa composición, hermanos, a través de la bendita palabra del Señor, que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Y esta mañana, aunque sea un poco, le digo un poco, hermano, pero porque realmente es extenso este tema a tratar sobre el dolor. Pero entonces, fíjense, hermanos, vamos a ir primero a Génesis 3, 16 y 17. Vamos a ir al principio, al origen. No es casualidad, hermano, porque justamente en estos versículos es la primera vez que se menciona la palabra dolor o relacionada con el dolor, dolores y dolor. Entonces, yo no puedo dar por sentado de que antes de esto no hubo dolor, no lo sé, pero al menos sí le puedo decir que en la humanidad la primera pareja de humanos y el primer matrimonio que Dios puso ahí en Edén y que empezaron a sentir dolores, yo creo que sí lo sabían, pero eran menores, ¿verdad? Pero vamos a leer acá. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, nuevamente, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, vamos a poner una pausa ahí. Fíjense, aquí en estos dos versículos hay una relación, hay un ciclo que se relaciona, hermanos. Yo lo relaciono de la siguiente manera. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Si le dijo multiplicaré, es porque ya lo sabían, ¿sí? Ya habían dolores. Pero al decirle multiplicaré en gran manera, es como tal vez 10 elevado a la quinta potencia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es multiplicar, es en gran manera los dolores y esos dolores de parto, esos dolores que se sienten en el parto, pues, ¿qué más que nuestras benditas hermanas, mujeres que ya tuvieron esa experiencia de ser madre, que saben justamente qué es sentir esos dolores de parto y que tanto se mencionan en la Biblia? Pero luego viene, ¿qué pasó acá? Con dolor darás a luz a los hijos, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea que aquí viene otra carga más. La mujer, como que antes, en esa primer pareja, antes de haber cometido el pecado o la falta que cometieron ante Dios, yo veo aquí de que no había ningún tipo de decir de que la mujer tenía que estar sujeta al marido. Yo lo interpreto de esa manera, pero porque no había necesidad de decirles, porque ya estaban en ellos de que ambos se tenían que respetar, de que ambos se debían el uno para el otro, de que ambos se tenían que apoyar. Y entonces ahí, pues, desde el momento en que fue creada, de hecho, fue creada ayuda idónea para Adán, ¿verdad? Entonces luego seguimos con el 17 y al hombre dijo, mire lo que le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y le sigue diciendo, ¿verdad? Cardos y espinos producirá, le dice, ¿verdad? Y con el sudor de tu frente, pues vas a comer de ella. Le sigue diciendo el Señor, ¿verdad? Y al polvo volverás, porque el polvo eres y al polvo volverás. Entonces cae una maldición, ¿verdad, hermano? Entonces el dolor viene, en conclusión, viene por una causa. El dolor no viene por sí solo. El dolor viene como una causa de haber hecho algo indebido. Así lo veo yo. Entonces, fíjense que analizando acá, yo le decía anoche a mi esposa, si leemos versículos desde el versículo 13, yo no lo tengo acá, pero recuerdo más o menos donde llega el Señor y le dice, le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó y comí de él. Entonces el Señor viene, inmediatamente cuadra y le tira una maldición a la serpiente, ¿verdad? Entonces yo pienso de que, miren hermanos, yo nunca lo había, al menos yo nunca lo había visto, pero ahora sí lo veo a través de la palabra. Si usted analiza desde el versículo 13, ¿cuál fue entonces la falta de Eva? La falta de Eva fue que fue engañada. Fue engañada. Y es verdad, porque ella dijo, la serpiente me engañó. Si eso no fuera cierto, entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, versículo 3 por ahí, que dice, pero temo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, así vosotros seáis engañados, extraviados de la verdadera fidelidad de Cristo. Entonces quiere decir de que sí era cierto de que la serpiente engañó a la mujer, engañó a Eva. Entonces en lo espiritual, hermanos, ahora está pasando de que hay dolores en el cuerpo de Cristo. Lo hubieron, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, físico de Cristo. Pero los mismos dolores, o tal vez no los mismos, pero sí tienen que haber dolores en el cuerpo místico, que es la Eva, que es la iglesia actual. Eva es figura de la iglesia actual, de la iglesia de Jesucristo. La Eva del postrer Adán. Amén. Entonces, esa fue la falta de Eva. Bueno, fue engañada. Pero la falta del hombre fue que obedeció a la voz de la mujer. ¿Por qué? Porque hubo una voz primero que fue la voz de Dios, la que le dijo, le había dado instrucciones, le dio ordenanzas, porque el Señor le había dicho que no comiera de un árbol, que no comiera de un árbol, ¿verdad? El Señor, esa fue la voz primera que le habló a Adán, pero entonces él vino y obedeció a otra voz. Bueno, ahora acá, hermanos, fíjense que en estos dos versículos, la palabra que se deriva del hebreo 6093, que se pronuncia más o menos Itzaubon, el hebreo 6093, que esa es la palabra que se le aplica a los dos, tanto a Eva como a Adán, en el versículo 16. Este es de la palabra donde dice, dolores tendrás en tus preñeces. Entonces le está diciendo, vas a tener dolor, vas a tener trabajo, vas a tener dificultad, vas a tener pena, vas a tener todo eso. Imagínense por qué dicen, es que está en trabajo de parto. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Y en ese momento del parto, hermanos, muchas veces hay dificultades mayores. O sea, siempre las hay, desde el dolor que siente la mujer cuando está dando a luz. Pero esa es para los dos, porque a Adán también le aplicaron esa palabra dolor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Luego dice, donde le dice, dolores tendrás en tus preñeces, es del hebreo 6089, que es la palabra etzev. Y entonces aquí fíjense, hermanos, de que viene y significa dolor, fatiga, trabajo, herir, ofensa, duro, creación, objeto. Pero hay una traducción
que es del vocabulario teológico del Antiguo Testamento, que es una traducción que le da extra a esta palabra Etzel, que significa ídolo. Porque el Señor le dijo, pues se lo voy a traducir así, Etzel tendrás en tus preñeces. Entonces, ídolo tendrás en tus preñeces. Miren, hermanos, y esto es perdón, no quiero yo venir y decir, pero yo sé que usted me va a entender porque usted es una sierva, hija amada de Dios y en usted ya hay entendimiento, pero muchas veces los hijos se convierten en ídolos. Perdón, hermano, y tal vez me van a decir, pero si usted todavía no tiene, pues con mi esposa aquí no tengo, pero el Señor va a cumplir su promesa. Pero ya tengo una hija, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es de que entonces le está diciendo, vas a tener dolor, vas a tener fatiga, vas a tener trabajo. Eso es en lo literal. Pero en lo espiritual también tiene que ser aplicado. O sea, a la Eva espiritual me refiero, no sé si me doy a entender, a la iglesia de Jesucristo, que es la Eva del postrer Adán. Entonces también esto está aplicado y eso es por eso de que nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, como la Eva de Cristo del postrer Adán, nosotros también estamos justamente en un proceso de dolores, de trabajo duro, de arduo trabajo, pero lamentablemente también la iglesia se ha llenado de idolatría en la alabanza, en predicadores, en ministros que han cobrado auge porque el Señor les ha dado esa fama. ¿Y qué es lo que pasa? Se convierten en ídolos para masas dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque esto está establecido, que esto se tiene que padecer, porque el Señor lo dijo, esa fue una profecía y eso no lo podemos quitar así por así nosotros en este momento. La mujer físicamente va a tener que seguir teniendo dolores de parto, al menos, aunque yo creo que digan que no, pero la cesárea también es dolorosa. También es dolorosa. A mí me han contado nada más, me han contado de que la inyección esa que ponen de la anestesia en la columna y luego el posparto con esa gran operación son dolores que definitivamente son inevitables en lo físico, hermanos. Pero lo que quiero que lleguemos también en lo espiritual también. Amén. Entonces seguimos avanzando. Otro dolor, porque aquí estamos viendo los diferentes orígenes de los dolores en lo espiritual, que aquí también eran en lo físico. Amén. Génesis 34:25, Reina Valera. Y sucedió que al tercer día, qué casualidad, mire, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Mire, pues, hermano, esto sería otro tema, pero a lo que quiero llegar, aquí donde dice, cuando ellos sentían el mayor dolor. ¿Y por qué dice? Sucedió que al tercer día. Y recuerde que estamos en el tercer día. Amén. Este tercer día, hermanos, que va avanzando y con cada acontecimiento que escuchamos que está dándose alrededor del mundo. Mire todo lo que pasó en esta semana, esa explosión en el Líbano, que un avión en la India se partió y no sé cuántos muertos, que hay más de 10,000, estaba viendo esa noticia, de 10,000 incendios en lo que es la región del Congo y no sé qué otro país africano, que es 3 veces mayor que los incendios que están en el Amazonas. El Amazonas está considerado el primer pulmón de la tierra, el pulmón más grande, el pulmón principal de la tierra en lo que se refiere a bosques, a flora y fauna. Y dice de que este lugar del Congo es el segundo pulmón
mayor de la tierra, luego del Amazonas, y está también incendiándose. Entonces, hermanos, terremoto en no sé dónde, porque hubo un terremoto por ahí, y una cantidad de cosas. Mira, yo le digo a mi esposa, o sea, si no entendemos que esto se está acelerando, que esto que está sucediendo es porque nos está diciendo Maranata, ¿sí? Cuando veáis que estas cosas pasen, dice, erguíos, hermanos, nuestra redención se acerca y tenemos que ser conocedores de los tiempos, tenemos que ser conocedores del por qué estamos padeciendo tantos dolores, porque yo sé que estamos padeciendo dolores de diferente tipo, de diferente origen, pero la palabra nos dice y nos alienta, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Entonces aquí, fíjense que cuando el dolor era mayor, dice, al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, es la palabra que se utiliza ahí es del hebreo 35:10, que es Kaab, con K. Dice, ¿qué significa? Tener dolor, dice, estar adolorido, tener dolor, estar triste, tener dolor físico, tener dolor mental, causar dolor, lastimar, marchar, dolor, dice. Fíjese todo lo que significa esa palabra. Ahora dígame usted, ¿no le suena familiar esto? No hay tristeza en muchas personas en este momento. No hay un dolor hasta físico o un dolor mental, hermano. Yo por momentos, créame que yo sí he tenido un dolor mental. De hecho, yo estuve padeciendo de unos dolores en mis ojos, que me fui hasta hacer examen de los ojos, porque yo le decía a mi esposa, no sé qué me pasa. Pasé días, hermanos, con unos dolores donde me tocaba los ojos directamente y el dolor se me corría para la cabeza, para atrás en la cabeza y pasaba a veces el día completo de esa manera y no había analgésico que me hiciera. Era terrible. Y a veces me agarraba en la madrugada, días completos con esos dolores. Me fui a hacer este examen. Gracias a Dios, estoy bien de mi visión. Por eso, mire, aquí ni lentes tengo, gracias a Dios. Entonces, hermanos, hay un dolor mental. Yo creo que era, al final de tanto llegué a entender de que era por estrés en el trabajo, el escuchar, el ver cuántas cosas están pasando, porque quiera o no, hermanos, esto de alguna manera a nosotros, aunque Dios, y sabemos que Dios está con nosotros, pero la parte humana no deja de ser afectada. Entonces llegamos al punto de estar adoloridos, pero no en cuerpo, sino adentro de nuestra alma. Hay dolor, se almacena ese dolor, se almacena esa tristeza, se ancla ahí dentro de nosotros, hermano, en nuestras entrañas. Ese dolor que nosotros no entendemos qué es lo que sentimos, pero justamente esa tristeza, esa angustia, hermanos, se convierte en algo inexplicable y difícil de tratar, por supuesto, que no es con analgésicos. No es con llamar a la farmacia y tráigame un par de inyecciones y se me quitan. No, no es con eso que se va a quitar ese tipo de dolor. Y justamente en este tercer día, hermanos, por Dios, cuánta tristeza no hay ahorita, cuánto lamento, cuántos adoloridos espiritualmente no estamos en este tiempo, hermanos, por Dios. Entonces, el Señor quiere que ese dolor desaparezca, pero solo es si nosotros le logramos entender, hermanos, cómo es que el dolor se origina, pero también el Señor nos da la medicina a través de la palabra. Amén. Vamos a seguir acá. Vamos a ver otra. Salmo 31:10. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se ha debilitado mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Paremos ahí. Aquí, donde dice, porque mi vida se va gastando de dolor, esa palabra dolor viene del hebreo 30:15, que se escribe, se pronuncia yagón, con Y, yagón, y significa dolor, angustia. No, insisto, ¿no le parece familiar eso, hermano? ¿No ha tenido usted angustia? ¿No siente usted a veces algo como dice,
me siento desesperado, no sé qué siento algo dentro de mí. Entonces dice acá, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Hermanos, yo veo cuánta gente que llegan al punto, no quiero ofender a nadie, créanme, no es ese mi propósito, pero yo donde veo que, por ejemplo, dicen, ay, papá, sacan la foto. No he visto de nadie de ustedes, no de la iglesia, sino que otras personas. Será porque no tienen a Cristo, pero usted que tiene a Cristo en su corazón, no debería de seguir gastando sus años suspirando de esa manera. Pero dicen, ¿verdad? Sacan ahí en las redes, ay, papá, hoy estuvieras cumpliendo 110 años. Imagínense, hermanos, por Dios. Hace 50 años que te fuiste y todavía me haces falta, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo le digo a mi esposa, bueno, pero vienen y todavía dicen, pero yo sé que estás en un mejor lugar. Bueno, entonces si yo sé que mi papá se fue, mi mamá se la llevó el Señor, lo llamó y está en un mejor lugar, entonces yo, ¿por qué me quejo aquí? ¿O será que somos tan egoístas? Le digo yo a mi esposa, que sé que el otro de veras ya está en un mejor lugar y yo como considero que yo aquí me está llevando la fregada, como decimos, entonces estoy viendo con envidia al que ya se fue. No, yo creo que si Dios nos tiene aquí, hermanos, es para que si estamos padeciendo de algún tipo de dolor, ya vimos, de angustia, de tristeza, de decepción, de angustia, insisto, que es muy común en este tiempo, hermanos. Entonces, que no permitamos que mis años se vayan suspirando y así se vaya debilitando mi fuerza y mis iniquidades no decrezcan ni desaparezcan, sino que cobren fuerza. Y entonces dice que mis huesos sean consumidos. ¿Y dónde está, hermanos, albergado el Espíritu? Entonces, pues en los huesos, usted lo sabe, pero dice que la palabra, ¿verdad? Es más pronunciada, es más afilada, dice que espada de dos filos que penetra, dice, hasta el tuétano del hueso para dividir, para partir el espíritu del alma. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que se vaya esa debilidad? Para que vengan, cobremos fuerzas como de búfalo, para que esa angustia, para que esa tristeza, para que ese dolor se vayan. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios para que todo eso se vaya. Y esto, hermanos, que estamos atravesando, sea justamente como parte de una historia que va a quedar aquí, pero digo que va a quedar aquí porque nos vamos a ir con nuestro Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a avanzar acá. Salmo 116:3. Este salmo, este versículo, hermano, es tremendo. Dice, me rodearon los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del infierno, angustia y dolor había yo hallado. Hermano, yo me quedé porque en este versículo, hermano, se mencionan 4 palabras que tienen que ver con dolor, pero menciona dolores de la muerte, 1. Dice que le encontraron las angustias del infierno, 2. Angustia es otra, 3. Y dolor, 4. Había yo hallado. Fíjese qué tremendo esto. Entonces salir al hebreo, hermanos, al Strong, la primera palabra que aparece ahí, donde dice me rodearon los dolores de la muerte, es de del hebreo 22:56, que es Chevel, no Chabela, es Chevel. Dice dolor, aflicción, angustia, dolores de parto, destrucción. Fíjese, eso es lo que significa la primera palabra, donde dice, me encontraron las angustias, esa palabra angustias del infierno, ya viene del hebreo 47:12, que es la palabra metzar, y significa problema, angustia, dolor, estrechez. Fíjese eso, estrechez. Y luego la otra palabra que dice angustia.
Angustia es del hebreo 68-69, que es la tzara. Estrechos, angustia, problemas, vejación, esposa rival. No, hermano, miren, por eso, cuántos problemas dentro de los matrimonios, cuántos problemas, cuánta incomprensión dentro de los hogares. Aquello que yo siento, bueno, no yo, pero lo personifico así, ¿verdad? ¿Por qué mi esposa no me entiende? O tal vez mi esposa dice, ¿por qué mi esposo no me entiende? ¿Por qué no nos estamos entendiendo? Entonces aquí dice esposa rival, es la palabra tzara. Y donde dice ya la última palabra, dolor había yo hallado, es otra palabra que es del hebreo 30:15, de la misma que mencionamos, yagón, que es dolor y angustia. Entonces, miren, hermanos, todo esto es justamente lo que rodea lamentablemente nuestras vidas. Desde el principio, desde Génesis, vimos que fue, ahí sí que profetizado. ¿Por quién? Nada más que el Padre, que habría de tener dolores en sus preñeces, que aumentaría los dolores y que tanto el hombre como la mujer experimentarían justamente esos dolores, que ahora vamos conociendo todo lo que significa y todo lo que, y cómo se compone el dolor y cómo nos afecta. Amén. Entonces acá vamos a otro versículo. Nahum 2:10 dice, vacía y agotada y despedazada está, y el corazón derretido, temblor de rodillas y dolor en todos los lomos, y los rostros de todos tomarán negrura. Tremendo, hermano. O sea, mire, pues aquí hay muchas cosas que tocar, de veras, pero yo solo quiero que usted conozca aquí donde se menciona dolor en todos los lomos. Vamos a otro versículo. Isaías 21:3-4. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Otra vez, que tiene, por eso los corrí aquí juntos, porque tiene mucho que ver. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Nuevamente, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi placer se me volvió en espanto. Entonces, mire, pues, esa palabra que se menciona, tanto dolor en Nahum, el versículo anterior, y la palabra dolor que se menciona acá en el 21:3, viene del hebreo 24:79, que es de la palabra chalchalaj, que significa dolor, temblor, terror, retorcimiento y angustia. Hermano, todo esto, vamos sumando esas palabras. Le dije que son, al menos yo encontré 30. Aquí solo vamos a ver, yo creo que ni 10. Pero solo en esto, yo agarré, hermanos, y nos vamos dando cuenta que justamente cómo es esto, que esto es todo lo que en lo espiritual trae un dolor espiritual y que obviamente también afecta al cuerpo, afecta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al cuerpo místico que es, formamos parte usted y yo. Amén. Entonces aquí, hermanos, justamente, ¿qué hay ahorita? Hay terror, hermanos. Hay angustia. Llega al punto de un retorcimiento, como es un temblor, porque hay gente que está, hermanos, que vaya, hermano, yo no voy a decir que no, que soy Juan sin miedo o Welmer sin miedo. No. Pero yo ando con un miedo, como decía el apóstol, un miedo prudente. Amén. Recuérdese de eso, un miedo prudente. Yo no me la voy a llevar de que, no, que a mí no se me pega. No. Si ando, perdonen lo que voy a decir, si ando abriendo la boca donde no debo, pues alguna mosca se me va a entrar, o al que anda entre la miel, algo se le pega, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, pero si yo ando con un miedo prudente y veo, no, aquí no me conviene andar. Simple y sencillamente, aunque tenía algo que ir a hacer, pues lo pospongo, si no es de urgencia. Y si es tanto de urgencia, pues me curo con la sangre de Cristo. Yo no ando aquí por placer, Señor,
perdóname, pero tengo que hacer esto, tú sabes que tengo necesidad, pero no, usted no va a andar con temblor, con terror, con angustia, tampoco en la calle, hermano, creyendo de que usted medio se quitó la mascarilla dentro de su casa y que por la ventana va a entrar el virus. Reprendemos en el nombre de Jesús y que ninguna plaga va a llegar a su casa de esta manera, hermano. Amén. Entonces, fíjese todo lo que tiene que ver el dolor. Bueno, Isaías 50:11 dice: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. En otras versiones decía de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las centellas o teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Fíjense qué tremendo, hermanos. Mire, pues, esto no es una conducta de usted, iglesia amada, hermano y hermana amada, hijo e hijos de Dios, e hijas de Dios. Esto es para el que con su propio fuego, con sus propios esfuerzos, con sus propias fuerzas, porque a él no le pasa nada. Esto es una simple gripe y a mí yo no me pongo la mascarilla. Entonces, a esos, lamentablemente, hermano, dice, de mi mano. No es de la mano del diablo, que el Señor lo reprenda también, pero dice, de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Por qué? Porque con su propio fuego se enfriaron, con su propio fuego se apacentaron, con su propia luz se alumbraron, no con la luz de Cristo que les alumbrara. Entonces, de la mano de Jehová va a venir, pero esta palabra viene del hebreo 46:20. Dice lugar, que es la palabra Matzebah, que significa lugar de dolor, lugar de sufrimiento. Entonces, otra traducción que tiene aquí, terror, pero en el lugar de los muertos, hermano. Entonces, ¿por qué? Se recuerda a usted que muchas veces se menciona, por ejemplo, un Abraham que decía, o un Jacob, porque haréis, cuando le decía acerca de Benjamín, si al muchacho le pasa algo, haréis descender mis canas al Seol, mis canas al Seol. Entonces, como que había un conocimiento, hermano, de que luego de esta vida, y nos lo hace ver también en Lucas 15, ¿verdad? Con el rico y Lázaro, de que se sufre hay un dolor que se sigue padeciendo luego de esta vida física, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí dice lugar de sufrimiento, terror, pero no aquí, sino a donde van, al lugar de los muertos. Pero todo aquel que ande bajo la luz de Cristo, que se alumbre con la luz de Cristo, que sea alumbrado con la luz de Cristo, que se cobije bajo las sombras de las alas del Altísimo, hermanos, ahí no va a ir al seno de Abraham. Entonces, fíjense que hasta para eso el Señor nos da una guía de que no va a haber dolor allá, hermanos. El Señor tiene cuidado de nosotros en este momento que estamos en este cuerpo, y por supuesto más lo tendrá cuando nosotros hayamos experimentado esa transformación que en un abrir y cerrar de ojos viene pronto para la iglesia fiel, para la iglesia que esté siendo alumbrada con la luz de Cristo, insisto. Y avanzando, Isaías 65:12-14. Dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Fíjense eso, hermanos, por Dios, yo me quedo así. Esto me habló a mí, hermanos, esto me habló a mí, créanme, ese versículo, porque yo solo tenía uno, pero donde leí ese versículo donde dice, porque hablé y no llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Mucho cuidado, hermanos, porque Él está pendiente de nosotros. Sus ojos están sobre nosotros, creámoslo. Y usted sabe que así es, porque aún de las intenciones de nuestro corazón, Él las discierne, Él las conoce, hermano.
Pero sigamos aquí el 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Hagamos una pausa. Aquí está diciendo, he aquí que vosotros, iglesia de Cristo, iglesia de casa del pan, vosotros comeréis, pero aquellos que dice en el versículo anterior, a los que les habló y no oyeron, a los que le llamó y no respondieron, a los que escogieron lo que hicieron, lo que a él le desagrada, van a sufrir estas consecuencias. Yo espero, hermanos, y que Dios nos ayude para que nosotros seamos de los que comeremos de él, de los que beberemos y no tendremos sed, de los que tendremos alegría y gozo en nuestros corazones y que no seremos avergonzados. Porque el 14 dice, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Entonces, iglesia amada, no temamos, porque sus siervos cantarán por júbilo, dice, del corazón, pero los que no le obedezcan, esos sí van a tener un dolor en el corazón perpetuo, continuo, y eso es del Hebreo 35:11, que significa un dolor mental y físico, penas. Hermano, no van a acabarse las penas para aquel que no atienda a la palabra del Señor. No va a acabarse el dolor mental y físico interno, y las penas y la angustia no se van a acabar para aquellos que no obedezcan a la palabra del Señor, no a lo que yo estoy diciendo, sino a la palabra del Señor que está saliendo de mi boca y que usted la está recibiendo en este momento. Amén. Pero bueno, hermanos, el Señor en Isaías 53 dice, ¿verdad? De que como renuevo subirá delante de él. Dice, ¿verdad? Y que como raíz seca, dice que no hay hermosura, que no hay ni atractivo para que nosotros le deseemos, dice en Isaías 53. Si usted lee todo es ese capítulo, que es justamente sobre el Hijo de Dios, el que había de venir, pero dice que él es menospreciado, despreciado y menospreciado entre los hombres. Dice de que él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, y que sobre él cayeron nuestras enfermedades y que él llevó nuestros dolores. Pero entonces, ¿por qué seguimos padeciendo? Examinémonos, autoexaminémonos. ¿Qué estamos dándole a nuestro Dios en este tiempo? Yo escuchaba, hermanos, le comentaba por ahí al pastor hace un rato, le decía que yo escuchaba que un hermano decía hoy temprano, de la zona 5, un pastor que decía, muchos están anhelando ahorita, que se abran las puertas de las iglesias. Quiero ir a alabar, adorar, y hoy sí le voy a ir a servir al Señor. Pues primero Dios que así sea, decía él, ¿verdad? Pero si ni siquiera, bueno, teniendo los recursos, teniendo los medios, teniendo la tecnología, insisto, porque quien no lo tiene, yo no puedo venir y señalar a nadie. Pero si tenemos, obviamente, los recursos y todo lo que mencioné para estar pendiente de la palabra, decía este siervo, y no lo hacemos, sino que preferimos ver una película en Netflix o un partido de fútbol, y ahorita reanudaron la Champions y esto y lo otro. Entonces, si preferimos otras cosas en vez de estar pendientes de la palabra del Señor, entonces, ¿qué estamos hablando? Que deseamos que las iglesias se abran. ¿Para qué? Para ser vistos predicando, para ser vistos en alabanza, para ser vistos sirviendo y andar bien entacuchado. No es para eso que anhelemos. Desde ahorita nosotros debemos de darle ese tiempo al Señor, porque ese varón de dolores y experimentado en quebrantos, Él lo demostró en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Él lleva todas nuestras enfermedades, Él las lleva, Él las tomó, y así el acta y decreto que estaban en contra de nosotros, dice su palabra, fueron clavados en esa cruz. Y Él volverá por su amada iglesia, por su iglesia fiel que se está
dejando ataviar, que se está dejando adornar a través de la palabra, de la mano poderosa de Dios que representa los 5 ministerios. Amén. Entonces, Dios siente dolor. Sí, vamos a Ezequiel 36, 21 y 22. Mire el dolor que siente Dios. Aquí lo dice, el profeta dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Paremos ahí. O sea, Dios siente dolor, hermanos. ¿Por qué siente dolor? Porque su santo nombre es profanado en la casa de Israel. Y tú y yo formamos parte hoy en día de ese Israel espiritual, que somos la iglesia de Jesucristo. Amén. En el 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Pero mire el tipo de dolor que el Señor siente. La palabra, el dolor que Dios siente se deriva del Hebreo 25:50, que es la palabra chamal. Chamal, que significa de sobra, piedad y compasión de. Entonces el dolor es un dolor, pero de amor, el que el Señor siente cuando ve que su iglesia, que su pueblo le desobedecemos. Cuando ve que nosotros, en vez de hacer lo que le agrada, delante de sus ojos hacemos lo que le desagrada. Que en vez de venir y apartarnos de hacer el mal y dejar de pecar, seguimos pecando y haciendo las obras que a Él no le agradan. Entonces Él, a pesar de ese mal que nosotros todavía cometemos, Él siente de sobra compasión, piedad y misericordia de un pueblo que, aunque necio y terco, Él le está permitiendo que sea su pueblo. Pero es por amor de su santo nombre que Él nos permite eso. Pero no abusemos, iglesia de Jesucristo. No abusemos de esa bondad y compasión que el Señor tiene por esta humanidad imperfecta, pero que cada día debemos anhelar irnos perfeccionando día tras día, así como la luz, como el día del justo, ¿verdad? Es como la aurora, dice que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así tenemos que anhelar nosotros y ir siendo perfeccionados en la palabra. Amén. Entonces, hermanos, para ir terminando, aquí ya voy terminando, voy aterrizando. Aquí hay promesas preciosas y yo quiero que usted lo tome. Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán, dice gloriosa palabra. Diga un amén, un gloria a Dios, hermano, porque dice que los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando. Volveremos a la iglesia, hermanos, cantando, dando gozo, cantando, danzando, saltando de gozo perpetuo en nuestros corazones y sobre nuestras cabezas. Dice de alegría, porque el dolor y el gemido huirán de tu casa, huirán de tu corazón, huirán de tu familia. No va a ser para siempre que estarás de esta manera, tal vez como te sientes en este momento, iglesia de Jesucristo, iglesia Casa del Pan. Y para acá nosotros decimos, para ir terminando, Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, yo termino con esto diciéndole, amada iglesia de Jesucristo, amada iglesia de Casa del Pan, el Señor tiene promesas preciosas. Pero nosotros en este momento, si hemos sido rodeados, si hemos sido acechados, si hemos sido alcanzados, hermanos, por el terror, por el dolor, por la tristeza,
por la angustia, por todo eso malo que rodea al mundo y a ti como iglesia. Y te preguntas por qué. Yo lo que te aconsejo es de que creas en las promesas del Señor, que te refugies bajo la sombra de sus alas y ese terror, ese dolor, sea cual sea el origen, va a huir, se va todo dolor, se va toda tristeza, se va todo origen de ese dolor en el nombre poderoso de Jesús, de tus vidas y de tu familia. Ya no habrá estrechez, ya no habrá contiendas, ya no habrán dudas dentro de ti. En este momento tu mente se expande hacia un entendimiento porque sabes que este dolor tiene un origen, pero estás entendiendo que bajo la presencia, en la presencia de nuestro Dios, es que está la solución, ahí está la medicina. Amén. Entonces, yo les dejo con esta palabra, amados hermanos. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y seguimos adelante. Y primero Dios, tendremos nuevos días, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy hemos tenido esta bendita misericordia que nos permite compartir, escuchar y recibir esta palabra bendita para que Él siga haciendo su obra en nosotros y podamos ser transformados cada día. Una pequeña oración, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo bendigo este momento, Señor, y sello esta palabra, Padre Todopoderoso, para que ese entendimiento llegue a nuestras vidas, Señor Todopoderoso, y que de veras, verdaderamente en nuestros corazones creamos, Señor Todopoderoso, que cualquier experimentación, Señor, cualquier situación de dolor, cualquier origen, el que sea, Padre Todopoderoso, en este momento se va en el nombre de Jesús, que llegue el entendimiento, Señor, un espíritu de ciencia, un espíritu de discernimiento, Padre, de entendimiento, de temor a tu santo nombre, Padre, para que caminemos, Padre Todopoderoso, en esa prudencia y sabiduría que tú quieres darnos, en ese equilibrio que solo hay a través, Señor, de tu palabra que trae luz a nuestras vidas. Yo bendigo a tu pueblo, Señor Todopoderoso. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo cada corazón que recibió esta palabra, Señor Todopoderoso, para que tú sigas haciendo tu obra en medio de nosotros, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Yo les bendigo, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues nos vemos mañana a la hora de las 7:30, creo que será la transmisión ahí de nuestra 7:30 de la noche va a ser la transmisión, amados hermanos. Los esperamos para que sigamos degustando de esta bendita palabra y esta bendita comunión con nuestro Dios Todopoderoso. El Señor le bendiga, hermanos. Amén, amén y amén.